Gloria al Señor. Gloria al Señor. Le invito, queridos hermanos, a ir a la palabra del Señor. Y allí vamos a mirar en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Y vamos a continuar la lectura de la palabra que hemos hecho el domingo anterior, pero vamos a ir unos versículos más adelante. Así que, por favor, acompáñenme a la lectura de la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Gracias por la presencia de cada uno. Sean todos muy bienvenidos. La bendición y la paz del Señor sea con cada uno. Aleluya. Lucas 13:6 dice así la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, el que cuidaba esa tierra, el que la trabajaba, el que atendía ese lugar. Él entonces, respondiendo, le dijo, por supuesto, al hombre que era el dueño de ese viñedo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Palabra del Señor que leemos en esta mañana. El título de este mensaje es: Dios busca frutos. Los frutos buenos son el testimonio fiel de la iglesia que milita en el Espíritu. Esa iglesia que es movida por el Espíritu Santo, dando testimonio de la verdad de Dios. La iglesia que milita en el Espíritu es una iglesia viva. Esa es la iglesia que predica la palabra, solo la palabra y toda la palabra, y anuncia así el evangelio, dando a conocer el poder de Dios. Y no solo lo hace a través de sus labios, sino testificando con su propia vida. El apóstol Pablo habla de esa iglesia y dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. El apóstol Juan la define como aquellos que han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, como lo señala Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. El apóstol Pedro declara que esa iglesia está formada por aquellos que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es una iglesia que camina con destino. Así lo declara Pedro en su primera carta, el capítulo 1 y versículo 5. Su nombre
El nombre de esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo mismo. Esa iglesia no es una denominación. Ella es la novia del Cordero. Y un día, el mismo que la redimió, el Cordero de Dios, Él volverá a buscarla otra vez. Aleluya. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y versículo 1 al 3, el Señor Jesús da testimonio de su regreso, buscando a la amada, a la iglesia, a su novia. Y Él ha ido a preparar, dice, el lugar para que donde Él está, allí también esté su iglesia. Y el Señor dice, ten confianza. Si crees en Dios, crea también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el Señor dice, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesucristo viene a buscar su iglesia, la que le pertenece, aquella que fue redimida a precio de sangre y que ha sido constituida en el cuerpo de Jesucristo. Esa iglesia un día estará parada delante del Cordero y del que está sentado en el trono para darle toda la gloria, toda la honra, toda la adoración que le pertenece tan solo a Él. Y eso será por los siglos de los siglos, como bien lo declara Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12. Pero mientras la iglesia milita caminando aquí en este tiempo de preparación para aquel destino de gloria, el Espíritu Santo está presente para llevarla al cumplimiento del plan, el diseño y el propósito de Dios para con cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo está activo, buscando perfeccionar a la iglesia a fin de llevarla a la plenitud que hay en Cristo Jesús el Señor. En ese proceso Dios interviene. El Padre es el que viene y trae la poda necesaria y lo hace mediante la obra poderosa del Espíritu Santo, santificando el corazón, trayendo limpieza, pureza, a fin de que esa iglesia lleve más fruto. Muchas veces, para que el proceso tenga eficacia, es necesario el quebrantamiento para que no se pierda nada. Lo dice acá esta parábola. Cuando el dueño de aquella viña vino después de 3 años de estar insistiendo y buscando el fruto necesario, él determina algo y le dice al viñador, córtala, porque está aún utilizando la tierra que podría ser útil para otro que quiera ser fructífero. Pero entonces el viñador, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, hasta que yo rompa la tierra y se produzca el espacio, como hoy decían a Belén, en el corazón, a fin de que la roca que es Cristo sea establecida de una manera poderosa, completa, sin que falte nada. Es necesario muchas veces el quebrantamiento para que no se pierda nada. En esta parábola de Lucas capítulo 13, nosotros habíamos mirado el domingo anterior aquella oportunidad en la cual el Jesús
Jesús mismo, en los primeros 5 versículos, utiliza una frase muy fuerte. Utiliza 2 veces una frase que es idéntica. Y él dice en los primeros versículos del capítulo 13 de Lucas, el versículo 3 y el versículo 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De esa manera, Jesús marcó que todos somos responsables de nuestros hechos, de los actos cotidianos de nuestras vidas, de aquellas decisiones que tomamos día a día. Somos responsables y nos conviene tener arrepentimiento en el mismo momento en el cual el Espíritu Santo está dando entendimiento de que es necesario corregir el rumbo, cambiar la dirección, porque esto es importante, ya que el Señor está preparando la iglesia para el encuentro con el amado. Esto es importante antes que el juicio de Dios sea revelado. Pero luego de hablar de esa necesidad tan profunda, en el mismo capítulo 13 vemos esta parábola de la higuera estéril, en donde claramente se señala un principio referido al juicio de Dios. Algo que va a marcar la diferencia en el tiempo del juicio es precisamente la existencia de los frutos. Jesús enseña a través de esta parábola de Lucas capítulo 13 y versículo 6 que Dios busca frutos. La señal del creyente verdadero son los frutos. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, él dice estas palabras a fin de que la iglesia pueda también ser direccionada en ese consejo sabio en el cual Dios está obrando su propósito. Allí señala en Mateo capítulo 7 y el versículo 15 al 20 lo leemos y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y entonces esta declaración de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Y hace una pregunta al Señor: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, dice el Señor, es cortado y echado en el fuego. Así que el Señor vuelve otra vez sobre este testimonio al cual debemos prestar atención, porque es un consejo de sabiduría que nos instruye y nos dirige en el propósito de Dios. Y dice así que, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. El fruto de la vida es el testimonio fiel del tipo de persona que en realidad somos. El fruto habla por sí mismo. Toda persona que ha sido tocada por el Espíritu de Dios indudablemente va a tener consecuencias buenas, porque va a dar a conocer el fruto espiritual que el Dios de la gloria produce a través de su obra maravillosa. Miremos Evangelio de Juan, por favor, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. El versículo 5 dice así la palabra del Señor:
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Todo aquel que está unido a Cristo no dejará de dar fruto. Podrá ser que por un tiempo se detenga su caminar, pero movido por el Espíritu Santo, será dirigido a reencauzar su vida en ese testimonio en el cual hay propósito y bendición del Señor. Aquel que ha sido plantado junto a corrientes de agua es como un árbol que da fruto en todo tiempo. Lo dice el Salmo. Miremos un momentito, por favor. Un salmo muy conocido. Así comienza el relato del himnario de Israel, conocido como los Salmos. Y allí en el capítulo 1, el versículo 3, podemos leer también el versículo 2. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Permanece vigoroso, permanece lleno de la gracia y de la unción del Espíritu Santo, porque está plantado junto a corrientes de agua, bebiendo de los ríos del Espíritu, en los cuales hay abundancia de vida. Pero separado de Cristo, lo dice el Señor allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Separado de Cristo, la vida espiritual se seca y está pronto para ser tan solo arbusto seco que va a ser quemado. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 8, el Señor hace una declaración que es realmente extraordinaria. Y Él dice así, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa el Padre es exaltado? ¿En qué cosa el Padre es honrado? ¿En qué cosa el Padre es mostrado en todo su poder, en toda su gloria? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y el Señor dice, y seáis así mis discípulos. Ahora, es interesante que el Padre solo es exaltado, glorificado en la vida de aquellos que llevan mucho fruto y dan testimonio de a quién están siguiendo como discípulos de Jesucristo el Señor. Pero entre los versículos 5 que hemos leído primero y el 8 que recién hemos visto, aparece un versículo que ha sido muchas veces mal interpretado. Por favor, acompáñenme a la lectura de la palabra que se encuentra ahí en el versículo 7. Seguimos en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. El versículo 7, el Señor dijo, si permanecéis en mí. Esta es la palabra que está replicando vez tras vez, porque es necesario que penetre, que llegue realmente allí el centro de nuestra voluntad y podamos entender que este consejo viene de Dios y es el que nos dirige al cumplimiento de su propósito. Si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. Pedid todo
lo que queréis y os será hecho. El texto es muy claro. Si la primera parte es verdad, entonces inevitablemente su consecuencia es el cumplimiento de la segunda parte. ¿Qué decía la primera parte? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, siendo el testimonio que le da base a tu vida, entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, la pregunta que debemos hacerse es esta: ¿qué debo pedir libremente y en forma intencional? Esa es una buena pregunta, porque el Señor responde que la consecuencia de permanecer en Él y la palabra en nosotros es que luego estamos habilitados para llegar con confianza al trono de la gracia y pedir todo lo que queremos, liberalmente pedir todo lo que queremos y os será hecho. ¿Qué debo pedir libremente y en forma intencional? La respuesta es esta: todo aquello que me guía a una vida de mayor fruto, en donde Cristo es revelado. ¿Por qué? Porque nuestra vida misma da testimonio de a quién estamos siguiendo como discípulos. El Señor dijo en el versículo 8 que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque entonces, dice el Señor, esto hará que el Padre sea glorificado. Indudablemente que esta enseñanza hablaba de la vida del reino y de quienes son llamados a ser partes de ese reino. Jesucristo mostró esto también a través de otra parábola, llamada la parábola del sembrador. Y quiero llevarles a este pasaje que lo tengo aquí anotado. San Marcos, capítulo 4. Una de las tantas parábolas que el Señor utilizaba para ilustrar una verdad espiritual, tomando hechos de la vida cotidiana, pero sacando de esos hechos de la vida una enseñanza espiritual que aplica al corazón del creyente. Y entonces dice el Señor allí, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 8. Pero otra parte dice, está hablando de la labor del sembrador, del que habiendo hecho surcos en la tierra salió a echar la buena semilla. Pero otra parte dice, cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 9. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 14. El Señor empieza a dar la interpretación de la palabra y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Habla de aquellos que produjeron fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Una tierra que fue trabajada, una tierra que fue quebrantada, rota por el arado, para que pudiera allí producirse la obra poderosa del Espíritu al regar esa semilla. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, otra vez reitera el Señor, a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué quería el Señor hablar a través de esta palabra? Que esta vida que se expuso a la obra de Dios, que se rindió
sin reservas a la manifestación del Espíritu Santo. Es una vida que sin egoísmo se entrega sin reservas en las manos de Dios. Es una vida que está dispuesta a buscar el reino de Dios. Es una vida que, buscando el reino de Dios, tiene expectativa de oír la palabra. Y por cuanto oyó la palabra, la recibió. Y como resultado de la palabra obrando en su vida, pudo producir abundante fruto. Como recién leíamos, el Salmo 1 testifica acerca de esto. Si algo debe buscar el cristiano, es sobreabundar en el fruto del Espíritu. Miremos un momentito qué nos dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 y 23, hablando precisamente del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es único, pero está adornado por todas esas virtudes que forman parte del fruto, como si fuera un gran racimo de uvas, en donde encontramos por la obra del Espíritu Santo la consecuencia que trae la administración de la palabra, produciendo en el corazón que la recibe amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo que ya recibí del Espíritu a través de esa obra maravillosa, en donde el Espíritu Santo está formando esa vida espiritual para dar testimonio de la gloria de Dios. Todo aquello que ya recibí, ¿qué hay en mi corazón? Hay amor, afírmalo. Hay paciencia, afírmalo. Hay bondad, afírmalo. Hay mansedumbre, afírmalo. Pero si algo pasa, si algo falta, búscalo. Búscalo con fe y con humildad. Lo que ya recibiste, afírmalo en tu corazón, trayendo al conocimiento el corazón de la verdad que está en Dios. Pero aquello que aún falta, búscalo con fe y con humildad, porque entonces tenemos la oportunidad de aprender a vivir y andar por el Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo 5 de Gálatas. En el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu es el que ha fortalecido nuestra alma, tengamos la humildad de estar pronto para reconocer la obra del Espíritu y disponernos a caminar en la dirección que Él trae en el corazón del hombre. Pablo declara la sana doctrina por el Espíritu y dice algo que es muy importante en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 8, el versículo 5, la palabra de Dios nos habla del testimonio del Espíritu, llevando el corazón del hombre a reconocer esa obra de sanidad, de liberación y de transformación. Y entonces Pablo allí declara en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es interesante que Pablo es muy claro y es muy contundente. Él dice: los que viven según la carne
Están entretenidos en satisfacer su yo, vivir según los principios del mundo, como bien también lo enseña el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, los versículos 15 al 17. Por tanto, es necesario que aquel que está siendo instruido por el Espíritu preste atención a lo que el Espíritu Santo habla en lo íntimo cuando está el corazón abierto a la palabra. Es necesario que aprendamos a redimir el tiempo. Y eso significa no perder el tiempo pensando en las cosas de la carne, porque lo que estos hacen están ignorando la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Volvemos a Efesios capítulo 5, allí después de Gálatas. Efesios capítulo 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo también. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, es decir, redimiendo el tiempo, ocupado en aquellas cosas que tienen buen fruto, no siendo desviados de esa visión en la cual Dios quiere traer sanidad y revelación de abundancia de vida por medio del Espíritu Santo. Por tanto, dice Pablo en el versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los que son del Espíritu, es decir, aquellos que han aprendido a vivir según los principios de la palabra, la cual definitivamente es la verdad de Dios. Esa palabra que llama a las cosas por su nombre. Los que viven según los principios de la palabra, ellos pueden identificar, discernir, y a lo malo llaman malo, y a lo bueno lo llaman bueno. En esto piensan aquellos que están ocupados en las cosas del Espíritu. Pues solo la vida en el Espíritu da victoria y completa paz. En el mismo libro de Romanos, vuelvo otra vez un momentito allí, a Romanos capítulo 8. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 13, en el mismo capítulo 8 romano, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo en el Espíritu hay completa victoria y paz. Los frutos buenos son el testimonio veraz de una iglesia fiel que milita en el Espíritu. La iglesia que milita en el Espíritu, lo dije antes, es una iglesia viva. Y mientras está militando, el Espíritu Santo está trabajando, quebrando toda dureza del corazón. Lo dice Jeremías, engañoso es el corazón del hombre y más perverso que todas las cosas. Por eso es tan importante ir a la luz de Dios, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida interior, rindiendo nuestro corazón al testimonio de Dios que es veraz y que tiene por propósito traer bendición y paz. Solo el Espíritu Santo, cuando está santificando, es el que perfecciona a la iglesia y la lleva a la plenitud que está en Cristo Jesús el Señor. En ese proceso
necesitamos recibir la obra maravillosa de la santidad. Como bien lo señala el mismo Señor Jesucristo, hablando de la obra del Padre, el cual viene y poda y limpia y quita los pámpanos que no dan fruto, a fin de que pueda aquellos que dan fruto crecer en abundancia. Esto es importante, es definitivamente valioso, y eso es lo que está significando esta parábola de la higuera estéril. La tierra necesita ser quebrantada para que no se pierda nada. Quiero decirte en esta mañana, para ir cerrando este mensaje, ten confianza, pues Dios aún no ha terminado. Su obra continúa en ti y en mí. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente, pues hay mucha tierra por poseer. Dios busca frutos y no los busca en cualquier lado, los busca en su iglesia. Le invito a estar en pie, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella, Señor, como bien señalan las Escrituras, es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Señor, estamos dando esos pasos de fe a fin de encaminarnos al llamado del Espíritu, que es encontrarnos con el Cristo de la gloria. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos dirige con seguridad, trayendo en el corazón esa obra purificadora que necesitamos día a día, Señor, a fin de que seamos perfeccionados y llevados, Padre, a la medida de la plenitud que hay en Cristo Jesús, el Señor. Gracias, Padre, porque tú no te detienes. Tu obra, Señor, es inigualable. Tú sigues activo, ministrando en el corazón que está dispuesto, que se abra a ti. Ese corazón que está pronto para buscarte, Señor. Ese corazón que está listo para escuchar tu voz. Ese corazón que no resiste a la obra del Espíritu Santo, que se abre completamente, que recibe la palabra y que experimenta el poder de Dios, sanador, transformador. Muchas gracias, Dios, pues tú eres bueno y eres fiel. Oh Señor, gracias, porque tu palabra es verdad. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos que tú has llamado, Señor, en esta mañana a tener este tiempo de comunión y gozarnos, Padre, a través de la obra preciosa del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra es palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque esa palabra es poderosa. Es palabra que corta como espada de dos filos. Separa toda nuestra vida interior a fin de que tanto el alma como el espíritu sean fortalecidos, renovados en la obra preciosa de tu Espíritu Santo. Padre bueno, aquí estamos delante de ti, necesitados cual somos, Señor. Frágiles, flacos en nuestra propia experiencia, pero reconociendo, Señor, que en el poder de tu Espíritu Santo hay abundancia de bien, hay abundancia de vida, hay abundancia de paz. Por eso, Señor, en esta mañana venimos delante de ti y
Y te rogamos, Padre, haz tu obra. Espíritu Santo, sigue trabajando nuestra vida. Sigue, Señor, cavando esa tierra que es el corazón, en el cual, Señor, anhelamos sea depositado la semilla viva de tu palabra poderosa y eficaz. Y que esa palabra crezca sin estorbo, Padre, siendo abonada por el Espíritu Santo en el riego de la obra purificadora. Señor, gracias. Tu palabra, Señor, es verdad. Hoy hemos venido a esta casa de oración reconociendo, Señor, nuestra profunda necesidad. Te hemos expresado, Señor, con nuestros cánticos el regocijo del corazón, que cuando haya ese manantial de agua viva, se deleita en la obra de tu Espíritu. Pero, Señor, anhelamos más. Estamos aquí porque en el corazón tenemos expectativas de todo aquello que en tu palabra ya ha sido declarada. Tú dijiste, Señor, que cuando la semilla cae en buena tierra, ella produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Señor, algunos quizás hemos probado ese fruto que está allí siendo dado a conocer por medio del Espíritu. Y, Señor, todo aquello que hemos recibido de ti, anhelamos, Señor, afirmarlo en nuestro corazón, que no se pierda nada. Y aquello que aún necesitamos recibir, hoy, Señor, venimos ante ti para rogarte tu obra poderosa. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo está haciendo esa obra eficaz, trayendo el riego que nuestra alma necesita. Esas aguas vivas que primeramente limpian y que luego empiezan a generar en el corazón renovado ánimo y fe. Señor, gracias, porque tu palabra está aquí, Señor. Lo hemos compartido a través del testimonio de esta palabra maravillosa. Y, Señor, creemos en esa obra preciosa del Espíritu Santo. Por eso, Padre, nos presentamos ante ti, rogándote, Señor, que tú seas obrando y que tú lleves nuestras vidas a una experiencia de victoria sobre victoria. Señor, que aun cuando tengamos que enfrentar los valles de prueba, tu presencia, Señor, nos esté llevando a vencer esos tiempos de dificultad, y que nada, Señor, nos haga volver atrás, sino que impulsados por tu Espíritu sigamos adelante hacia ese destino maravilloso que tú, Señor, ya has establecido para tu iglesia. Muchas gracias, Padre. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Oh, Señor, tú dijiste en tu palabra: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Señor, guárdanos de todo aquello que pueda tener la forma de una verdad
pero que en realidad no sea más que un engaño. Líbranos, Padre, de atesorar en el corazón todo aquello que proviene de este mundo, toda influencia de este mundo. Líbranos, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de victoria. Hombres y mujeres que experimentan el poder de Dios y que viven caminando en esa fe en la cual hay bendición y paz. Muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos.